Muy buenos días, mi nombre es Fido Morales y mi tema hoy se nombra Factores determinantes en la división sexual del trabajo en la industria textil costarricense. Ok, para poner un poco en contexto, desde 1940 hasta 1950, Costa Rica se rige por el modelo agroexportador. Pero cuando llega la industria textil, explota la demanda por la mano de obra. Es el punto en donde las mujeres pueden ingresar al ámbito laboral, pero únicamente en tareas de producción, o sea, en coser, tejer, planchar y demás. Esto ayuda, la industria textil ayuda a sustituir las importaciones y se potencia a competir con empresas extranjeras. Esto trae como consecuencia la introducción de nuevos métodos de gestión empresarial. Gracias a esto se da una aceleración en el proceso de concentración industrial. ¿Qué pasa? Antes se mantenían métodos tradicionales, artesanales, pero ahora se invierte en tecnología o se moderniza ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Se invierte en maquinaria y no en mano de obra. Bueno, siempre se va a invertir en mano de obra, pero ¿qué pasa? La mano de obra es la mano de obra femenina. Se invierte en la mano de obra para que las mujeres trabajen en el área de producción y se incrementa el personal administrativo. ¿Qué pasa? Esto multiplica la capacidad productiva y gracias a los establecimientos industriales y la multiplicación de funciones se da la división de trabajo. Por el incremento de la mano de obra femenina en el ámbito laboral, se crean estrategias de capacitación del sector textil. Bueno, aquí entra en juego lo que es el INA. El INA se crea con el fin de cubrir las necesidades laborales, o bueno, de capacitar gente para que cubriera esas necesidades. Y no fue diferente con el caso de la industria textil. El INA empieza capacitando a las mujeres con cursos de costurería para que éstas fueran acreditadas y tituladas profesionales en este ámbito. Bueno, el problema es que los cursos que se daban solo eran por las diferencias de género. Entonces, a una mujer solo se le dan cursos que respondían a su género. Por ejemplo, de costureras, de tejedoras y demás. Y a los hombres por igual, de eléctrica, de mecánica, en fin. Pero aún así, viendo las industrias, la gran oferta y demanda que hay por las manos de obra en el sector de producción, aún así no se busca la mano de obra masculina. No se busca romper esa segmentación que hay en los roles de género. Es más, se incrementa, se impulsa, porque únicamente se busca la mano de obra femenina para que hagan este tipo de proyectos o trabajos de producción, de coser, de tejer, de cortar, de pegar. Únicamente se busca a la mano femenina. Y bueno, llegando con lo que es las diferencias salariales que hoy en día todavía se viven. Bueno, esto viene desde muchísimo más atrás. Bueno, cuando pasó lo de la industria textil, no se le permitía a las mujeres acceder a salarios más altos. ¿Por qué? Porque a las mujeres solo se les daban los puestos de producción. Entonces, eso dejaba a los hombres con todos los demás puestos administrativos y de jefaturas. De hecho, en una de las tablas que se mostraba en uno de los gráficos, aparecía que todos los puestos de jefaturas administrativos eran ocupados por hombres. En algunas compañías, en algunas industrias o en algunas empresas
habían tal vez 6, 7, 8, 9, incluso hasta 30 plazas de administrativos y esas 30, cero eran ocupadas por mujeres. Además, a los hombres nunca se les daba los lugares de producción y si se les daba, en algunos casos, desastres, ganaban el doble o incluso hasta el triple de una costurera, trabajando menos horas, menos días y ganando aún más que todas las otras mujeres. Entonces, la mano de obra femenina está afectada por una doble segregación, tanto horizontal como vertical. ¿Qué significa esto? Que ya por solo ser mujeres tienen una segregación de salario, pero aún así solo le dan los puestos más bajos para que así tenga aún más segregación y más segmentación de este salario. Bueno, y aunque las mujeres se capacitaban aún más o igual que los hombres, nunca tenían igual ventaja o no estaban en las mismas condiciones que los hombres, incluso si estos no estaban capacitados como ellas. Podía haber mujeres mejor capacitadas que hombres que no tenían la capacitación necesaria para ese tipo de área y aún así se prefería darle el trabajo a un hombre que a una mujer. Ok, y me pareció conveniente, como dato curioso, y ya relacionándolo un poquito con la actualidad, curioso buscar en el Código de Trabajo. Este es el Código de Trabajo de 1943, pero me pareció curioso buscar cómo se leía a la mujer en el ámbito laboral. Y pues en uno de los artículos decía que queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de las mujeres y de los menores de 18 años para desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas en los ámbitos físicos o morales. ¿Qué significa esto? Que se segregaba totalmente a la mujer de ciertas actividades solo por ser mujeres. Entonces, esto me hace pensar que las mujeres y los niños eran y algunas veces todavía en la actualidad lastimosamente siguen siendo el ejército de reserva. ¿Recuerdan el ejército de reserva? Bueno, aquel que solo sale o solo lo utilizan cuando lo necesitan, cuando hay necesidad de. En ese entonces había la necesidad de la mano de obra. Y los hombres eran muy dignos, muy toscos. Esa es la excusa que ponen. Eran muy toscos para usar el hilo y la aguja. Entonces las mujeres, como eran más delicadas y más sutiles, tenían la delicadeza de trabajar las telas, de trabajar la aguja, de trabajar la tela. Pero realmente sabemos que no es así. Sabemos que era para no darles un trabajo de bajo nivel a los hombres, se puede decir. Y bueno, en la actualidad, aunque pensemos tal vez que la división de trabajo no existe todavía, pues déjenme decirles que sí. Y pasen casos muy puntuales. Déjenme ponerles un ejemplo. Por ejemplo, las maestras de preescolar. Nunca en mi vida, al menos en mis 16 años, nunca he visto un maestro de preescolar, un hombre dando en los años de preescolar. Y si los hay, son muy pocos,
muy pocos. Entonces todavía se puede ver como ciertos trabajos se les siguen dando solo a las mujeres o solo a los hombres, porque también pasa con los hombres. Entonces se sigue dando esa segmentación. Igual, las diferencias laborales, las diferencias de salarios en el ámbito laboral son muy marcadas. Se siguen dando, se siguen dando todos los días en empresas, en diferentes trabajos. Bueno, ya creo que llegando a la parte de mi conclusión, podemos ver que la división sexual del trabajo, solo es producto de la interacción del capitalismo y el patriarcado, pues las relaciones patriarcales determinan el lugar de las mujeres dentro del sistema de producción capitalista. La mano de obra femenina es un ejército de reserva y el empleo de las mujeres es una variable de ajuste del mercado laboral. Bueno, ya creo que llegando a la parte de mi conclusión, podemos ver que la división sexual del trabajo, solo es producto de la interacción del capitalismo y el patriarcado, pues las relaciones patriarcales determinan el lugar de las mujeres dentro del sistema de producción capitalista. La mano de obra femenina es un ejército de reserva y el empleo de las mujeres es una variable de ajuste del mercado laboral. Bueno, ya creo que llegando a la parte de mi conclusión, podemos ver que la división sexual del trabajo, solo es producto de la interacción del capitalismo y el patriarcado, pues las relaciones patriarcales determinan el lugar de las mujeres dentro del sistema de producción capitalista. La mano de obra femenina es un ejército de reserva y el empleo de las mujeres es una variable de ajuste del mercado laboral.